de nuevo y feliz año. Hoy estamos aquí con Ángela Lloza, que es CEO de la Organización de Excelencia Corporativa Centro de Liderazgo Reputacional, y cuya actividad, tanto suya como la de la organización que representa, tiene líneas paralelas y convergentes con esto de la cultura preventiva. Al final estamos hablando de cultura de empresa. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí y por dedicarnos tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vale, antes de empezar, ¿nos podrías ubicar un poco a qué se dedica la organización a la que representas? Sí, pues es una organización peculiar. No tiene ánimo de lucro, jurídicamente es una fundación creada por empresas y para empresas. Y digo que es peculiar porque es una organización en la que trabajamos para ayudarnos, las empresas, a gestionar mejor los intangibles. Y es algo que creamos ya hace mucho tiempo. En el 2002 arrancó esta iniciativa. En aquel entonces... Cumple su mayoría de edad. Sí, así es. En esa época hay que recordar que en el contexto es cuando se generaron grandes crisis reputacionales que hicieron desaparecer empresas como Enron, Arthur Andersen. Y entonces, en esa época, yo fui nombrado responsable global de reputación del grupo BBVA. Y en el 2002 nadie sabía qué era eso de la reputación. Entonces se me ocurrió la idea de decir, bueno, pues para poder gestionar la reputación, para poder medirla, lo que voy a hacer es invitar a otros amigos y amigas de grandes empresas aquí en España para ayudarnos unos a otros. Y ese fue el germen que finalmente se convirtió en la fundación Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Utilizamos en inglés porque una buena parte de las relaciones que establecemos es con el mundo anglosajón. Claro, lógicamente. Sí, es lógico, el inglés está en todas partes, lo he dicho en español para facilitarme la tarea, pero... Perfecto, y ya para entrar en materia, ¿no? Hablas de intangibles, estoy segura de que para ti es como una evidencia, pero igual, ¿nos podrías describir un poco a qué te refieres cuando hablas de intangibles? Sí, no es una evidencia para nada. De hecho, es una palabra bien compleja. Si miramos en la Real Academia, lo define de una manera original. Lo contrapone a lo tangible. Lo tangible es lo que se puede tocar, lo que se puede medir, y lo intangible, lo que dice la Academia, es aquello que no se puede tocar o que no se debe tocar. Con lo cual, genera como una cierta predisposición a pensar que es algo peligroso. Pero, ¿qué ha ocurrido con los intangibles? Pues una verdadera revolución. Si miramos hacia atrás, hasta los años 80 y 90, el valor de las compañías, el 80% del valor residía en lo tangible. Eran las fábricas, los procesos de fabricación, distribución y comercialización de productos y de servicios. Hoy, si tomamos las mayores empresas del mundo, el Standard & Poor's 500, nos encontramos con que el 80% del valor es intangible y solo el 20% es tangible. Esto ha ocurrido en un periodo de tiempo que, hablando de ciclos económicos, es muy corto. Entonces, este cambio, o esta idea de entrar en un ciclo de la economía de los intangibles, ha hecho que nuestras empresas, en general todo el tejido empresarial en España, pero también en todo el mundo, necesita adaptarse rápidamente para poder gestionar de forma excelente ese valor que hoy representa en esas empresas, que es el 80%, pero si tomamos como base todas las empresas que cotizan en bolsa, bueno, las 50.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo y de todos los sectores de actividad, es 50% intangible, 50% tangible. O sea que el 50% de la empresa podemos decir que están estos intangibles, ¿no? Sí. En los que hay una serie de capitales. Sí. Entonces, para aterrizar un poco este término, vamos a utilizar, pues como tú has dicho, ¿no? La terminología que utilizan los inversores. De hecho, ayer mismo presentó la carta que escribe cada año Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, que es el mayor fondo institucional. Lleva 3 años hablando de intangibles. Hace 3 años habló precisamente de la necesidad de que las empresas, si quieren que BlackRock invierta en ellas, pues deben de informar sobre cómo gestionan los capitales intangibles. Eso fue hace 3 años. El año pasado habló de la idea de vincular el propósito, es decir, los valores y la cultura de la organización, con el beneficio. Y dijo que solo iban a favorecer a aquellas empresas que han definido y activado su propósito. Y este año ha hablado, como no puede ser de otra manera, de cambio climático.
Entonces, en el lenguaje de los inversores, y tomando como referencia un movimiento que se inició en Londres ahora 15 años, que se llama el Integrated Reporting Initiative, el reporte integrado de tangibles y de intangibles, ellos lo explican de una manera tremendamente fácil de entender. Cualquier empresa, no digo cotizada en bolsa, sino cualquier empresa, cualquier organización gestiona 6 capitales. De esos 6 capitales, 2 son tangibles, que es el capital financiero y el capital manufacturero. Eso es lo que explicaba el 80% del valor. Por eso, cuando queríamos atraer inversiones, en los años 80 y hasta los años 90, era suficiente con hablar sobre cómo gestionábamos el capital financiero y el capital manufacturero, porque era el 80% del valor. Los 4 capitales que han crecido son el capital social y relacional, el capital personas, el capital innovación y el capital de la relación de la empresa con el medio ambiente. Estos 4 capitales no han parado de crecer en importancia hasta tal punto que hoy los inversores, y sobre todo los inversores institucionales, es decir, no aquellos que invierten de forma especulativa, lo que exigen a las empresas es que informemos sobre la gestión integral de los capitales tangibles y de los intangibles. Vale, sobre estos intangibles que estás comentando, estos 4 intangibles, creo que he leído en alguno de tus artículos, ¿no?, que decís que el capital relacional es el 48, más o menos la mitad de este capital intangible, ¿no? Y este capital relacional tiene que ver con la ética y la confianza, que la empresa haga lo que se espera de ella que haga, ¿no? Llevándolo un poco al terreno nuestro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿tú ves que dentro de la agenda de las empresas esta parte de seguridad y salud de sus trabajadores, la ocupación o la preocupación por la salud de sus trabajadores y de toda su cadena de producción, está contemplado dentro de este intangible relacional de confianza o en el de personas? ¿O ves que está en la agenda de las empresas? Sin duda. Puede estar en la agenda formal, cuando hablamos de grandes empresas, puede estar en la agenda informal, es decir, hay muchísimas empresas en el tejido empresarial español que gestionan sin saberlo o sin ponerle nombre y gestionan muy bien a sus personas, gestionan muy bien la innovación, gestionan muy bien el capital relacional con los grupos de interés con los que se relacionan y simplemente no le ponen el nombre, pero lo están haciendo muy bien. Otras creo que lo podrían hacer mucho mejor, porque si hablamos de cuánto pesa el intangible en la economía española, sí, comparado con el resto del mundo, resulta que estamos en una posición en el ranking del número 34. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que tenemos una oportunidad de mejora enorme. Ya, está claro. Y la posibilidad de generar mucho más valor gestionando adecuadamente los intangibles. ¿Y eso qué tiene que ver con el capital personas y el capital relacional? Bueno, cada vez más, y hay muchas maneras de entender esto, pero es fundamental porque la capacidad de atraer talento en igualdad de condiciones, lo que tenemos es una preferencia clarísima de los más jóvenes y de los mejor preparados para trabajar en empresas con buena reputación, empresas que gestionan muy bien su capital relacional y que por lo tanto establecen una diferencia a la hora de considerarla frente a cualquier otra compañía. Entonces, si queremos atraer el talento y las personas más preparadas, y eso cada vez es más relevante entre los más jóvenes, claramente la apuesta es convertirnos en una empresa que sea sostenible, una empresa que gestiona bien su capital relacional y gestiona también a las personas dentro de la organización. Y eso tiene otra vertiente que si quieres entramos ahora. Claro que sí, por supuesto. Creo que es algo claramente que podría ser una oportunidad no explotada. Normalmente las empresas nos hemos organizado para gestionar muy bien el mundo de lo tangible. Lo tangible se gestiona, la forma más eficaz y eficiente en términos económicos es funcionar por departamentos que operan como silos, Sí. donde un departamento no habla con el otro, donde los objetivos son verticales, y ese era el modelo de éxito, pero en el mundo de lo tangible. Claro. Hoy es la mayor barrera para gestionar los intangibles.
Entonces, probablemente dentro de los intangibles, el que te ayuda más a encontrar un objetivo común, compartido y en el que todas las funciones de la organización salen ganando, es trabajar sobre la reputación. Claro. Porque eso hace más fácil la tarea de cualquiera, estés al frente de recursos humanos, de marketing, de comunicación o de las áreas de buen gobierno o el área financiera. Una buena reputación ayuda a todos a conseguir mejor sus objetivos. Probablemente es el único recurso intangible que tiene el potencial de hacer que toda la organización, pero no solo la organización, sino los grupos de interés que rodean toda la cadena de valor de esa organización, el propio tejido empresarial y hasta el propio país, se vea beneficiado. Sí, porque es transversal, ¿no? Además afecta a todo, a lo que hago, pero también a lo que compro, con quién me relaciono, cómo hablo, todo, ¿no? O sea, al final toda la gente de la empresa tiene que estar unida. Y esto tiene que ver también con una palabra, un concepto, ¿no? Que es el de propósito, que lo has mencionado antes, sí, que me parece muy interesante, ¿no? Porque además tú en una de tus publicaciones leí que las empresas que tienen alineado el propósito de sus trabajadores con el propósito de la empresa, se calculaba que tenían un 30% más de productividad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo definirías tú ese propósito ahora mismo de una manera global? ¿Y cuánto crees tú que podemos apoyar, ¿no? desde un departamento que también es absolutamente transversal, porque la seguridad y la salud de las personas es transversal en cualquier organización, a ese propósito o a esa definición de propósito? Bueno, pues el propósito se ha convertido en un tema tan relevante que nosotros desde nuestra fundación cada año realizamos una investigación que además es pública y gratuita. Son 4 años investigando tendencias en intangibles. El informe tiene un título en inglés que es Approaching the Future, pero lo mezclamos con el español porque es tendencias en gestión de comunicación, sostenibilidad, marca. Y entonces, en los últimos 2 años y en el año pasado, en el 2019, el tema que mayor relevancia tenía para los directivos que hemos entrevistado es el del propósito. Hasta tal punto que bautizamos ese capítulo como la era del propósito. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué de pronto el propósito ha tomado esta relevancia en la agenda de las empresas? Pues tiene mucho que ver con la crisis de confianza que se desencadenó a partir del año 2008 con la caída de Lehman Brothers, y eso hizo que se rompiera el contrato de confianza de los ciudadanos en todo el mundo hacia, primero, la banca, pero se generalizó de forma absolutamente transversal a cualquier empresa. En los análisis que hace desde hace 19 años una consultora norteamericana que se llama Edelman, publica el barómetro de confianza, el Trust Barometer, cada año, y nos da unas claves en las que podemos ver cómo se quebró la confianza, cómo los ciudadanos quedaron muy, decepcionados con el regulador y los gobiernos, porque no actuaron para castigar a los que se habían comportado mal. Y entonces ocurrió algo que no habíamos visto nunca, y es que en el año 2011 la confianza hacia las instituciones, gobiernos, administración pública, y hacia las empresas estaba en el suelo. Eso no ha ocurrido nunca, porque la confianza es como el oxígeno que respiramos en esta sala. Sin confianza no hay posibilidad de establecer relaciones personales, comerciales, institucionales. Y a partir del año 2013, y es lo relevante para las empresas, quien empezó a recuperar la confianza, si comparamos las ONGs o el tercer sector, que siempre ha sido el mayor generador de confianza según esa misma fuente, pues las empresas aparecen en segundo lugar. En tercer lugar aparecen los medios de comunicación y por último los políticos. Y esto es así en los 25 países donde se realiza esta investigación. ¿Esto qué significa? Pues que las empresas tienen una oportunidad para reconstruir la relación con sus grupos de interés. ¿Dónde entra el propósito? Pues mirando los datos de las investigaciones, nos damos cuenta de que los ciudadanos desconfían de lo que dicen las empresas. Pero confían, básicamente, y si lo digo es por orden de importancia, en el ranking de confianza, lo primero son los científicos y los académicos. En segundo lugar aparecen las personas como tú y como yo. ¿Quiénes son las personas como tú y como yo? Pues son los ciudadanos, son nuestros clientes, son nuestros proveedores, es nuestro entorno.
Y en tercer lugar, y esto es lo capital para el propósito de esta entrevista, son los empleados. En tercer lugar, son los empleados. No los directivos, sino los empleados de base. Vale. Entonces, si los mejores embajadores de una organización, los que construyen reputación, los mejores agentes de comunicación son los clientes y los empleados, la pregunta es, ¿podemos obligar a nuestros empleados y a nuestros clientes a hablar bien de nosotros? No. Y ahí surge el propósito. Vale, entendido. El propósito es el construir no un propósito desde la empresa para tus empleados y para el resto de grupos de interés, sino con ellos. Definir un sistema de creencias compartidas, vamos a llamarle así, con un proceso de escucha en el que incorporas en el propósito aquello que es relevante para ellos, de tal manera que cuando empiezas a comunicar el propósito, lo que estás generando es un movimiento de identificación y entonces, porque quieren y porque lo deciden, tus clientes y tus empleados van a hablar de ti. De hecho, el futuro de la comunicación es un futuro en el que lo que buscamos no es hablar nosotros directamente, sino hacer que otros hablen de nosotros. Claro. Parece muy interesante, bueno, me parece todo muy interesante, pero esto que comentas, porque, bueno, cuando nosotros trabajamos temas de cambio cultural, una de las cosas en las que yo, por lo menos, en mi experiencia utilizo mucho es el construirlo desde los propios trabajadores. Al final, los que se pueden tener con más riesgo, un accidente no llegas son los trabajadores, si no construyes con ellos los valores y los pilares en donde vas a presentar tu política, es muy fácil que te confundas, ¿no? Y sacando un poco también de este tema del propósito, que además el propósito, estoy viendo con más claridad ahora con tu discurso, no es tanto que haya habido un cambio de valores, digamos, social o generacional, sino que justamente lo que ha pasado de las crisis ha producido un cambio en una emoción tan personal como la confianza, ¿no? Y tan importante, y lo que ha sido eso ha sido un revulsivo y tenemos que buscar la manera de generarla otra vez, ¿no? En el tema de la salud de los trabajadores, lo que nos pasa a veces como empresas que llevan tiempo trabajando en los temas de seguridad y que están trabajando bien, es cuando se produce un accidente, que a veces no quiere decir que los accidentes no sean evitables, sino que a veces las cosas no las tienes controladas al 100%, en estos casos, claro, se produce un descenso de confianza, ¿no? Entonces, cuando pasa algo, cuando vosotros trabajáis, no sé si trabajáis esa línea de ayudar a las empresas que tienen crisis reputacional, que esta es una crisis también, ¿qué es lo primero que tenéis qué crees que es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una empresa que de repente surge en una crisis de este tipo, ¿no? Yo creo que lo primero es entender el concepto de salud, ¿no? Porque el concepto de salud no es un concepto médico, exclusivamente, sino que se trata de integrar la salud emocional y la salud también social, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si pensamos de esta forma más holística, realmente si queremos que nuestros empleados estén comprometidos y se sientan formando parte de un proyecto, tenemos que prestar mucha atención a todos los componentes de salud. Y creo que cuando se habla de crisis, es mucho más importante remar arriba para prevenirlas. Las crisis van a existir, pero la reacción y las consecuencias de la crisis van a ser muy diferentes si hemos hecho un trabajo previo de identificación de riesgos y en ese proceso de identificación de riesgos con una panorámica muy amplia y poner en marcha planes de mitigación. De tal manera que cuando estemos sufriendo una crisis, que siempre las habrá, de todo tipo, pues el estado de salud de lo que hayas invertido en prevención va a hacer que tu organización sea mucho más resistente y se recupere mucho antes de cualquier crisis. Entonces yo prefiero hablar de esto que no de hablar de recetas para gestionar una crisis. Es mucho más importante construir los pilares que hacen que tú seas una empresa sólida y que sobrevivas a la crisis y muchas veces salgas fortalecido. Claro, sí, es verdad, aprendes, hay un aprendizaje organizacional, ¿no? Porque yo veo que en vuestra actividad, pues yo qué sé, ¿no? Pero, conceptos como compromiso visible de la dirección, ¿no? Liderazgo transformacional, aprendizaje, son conceptos que nosotros también utilizamos en cultura preventiva. Una empresa que quiere hacer un cambio, ¿no? Que ahora mismo se dé cuenta de que tiene que pasar de tangible a intangible, ¿por dónde debería empezar? ¿Cuál es el concepto fundamental para ti? Yo creo que todo arranca por el propósito. Es decir, el propósito vinculado al modelo de negocio y a los objetivos estratégicos. El propósito no es una declaración de principios, es un compromiso público que te llevará
a renunciar a algunas formas de ganar dinero o algunos negocios porque no son coherentes con el propósito que estás construyendo. Entonces, ese compromiso del propósito creo que es una herramienta fundamental como el primer paso. De hecho, nosotros llevamos muchos años ayudando a las empresas y hemos creado una hoja de ruta muy sencilla, que tiene 4 pasos. Y el primer paso no puede ser otro que el definir quién eres y para qué estás en el mundo, Sí. tu propósito, Claro. activarlo entre tus empleados y tus grupos de interés, y ese sería el paso fundamental. Porque eso te permite no solo esta generación, digamos, de apoyos, sino también construir una diferenciación para tu empresa que no va a ser copiable. Y eso es un elemento fundamental y da igual el tamaño de empresa del que estemos hablando. Entonces, si te estoy entendiendo bien, esto no solamente afecta a empresas grandes, también afecta a las empresas pequeñas. Ellas también deberían pasar por esos 4 pasos que dices. Sin duda. Y no solo les afecta, sino que también explica en buena medida por qué nuestro tejido empresarial, antes lo mencioné cuando dije que España en términos de gestión de intangibles ocupa el lugar número 34, pues básicamente es porque no estamos poniendo en valor la importancia que tiene construir una diferenciación que no sea copiable. Por poner un ejemplo, nosotros, España viene exportando aceite de oliva desde la época de los romanos, pero a granel, a Italia. Italia captura todo el valor, porque Italia lo que hace es trabajar sobre las marcas de ese aceite de oliva. Y es ahí donde se generan los márgenes. Pues una buena parte de la, digamos, sobrevaloración que consigue Italia tiene que ver con la gestión de la diferenciación. Y nosotros tenemos una economía y mucha actividad productiva de materia prima. Entonces, esta idea es igual de relevante para cualquier empresa de cualquier sector de actividad. De hecho, es más fácil de hacer en una empresa más pequeña. O sea, que estos 4 pasos que comentabas, perdona que te interrumpí, Sí. o sea, se pueden aplicar a cualquier empresa. Y el primero sería determinar este propósito, ¿no? Conjuntamente con esa participación de las áreas. Y entender que ese propósito después lo vas a expresar a través de tu marca. Es decir, no hay una relación independiente, es un tema del pasado. Pensar que las marcas se gestionan desde las áreas de marketing y el tema de cultura, valores y propósitos desde las áreas de recursos humanos. Por eso hablaba antes de la necesidad de romper los hilos. Este trabajo solo se puede hacer de la mano de recursos humanos o gestión de personas, como se le quiera llamar, las áreas comerciales, las áreas de comunicación, las áreas de cumplimiento, porque es un trabajo que finalmente es imposible de implantar si no es con la colaboración de todos. Claro. Y eso, en una organización más pequeña es mucho más fácil de conseguir que en una organización grande. Y en segundo lugar, tener claro para qué estás en el mundo y cuál es tu propósito, pues tiene mucho que ver con los valores del fundador o de la fundadora de la empresa. Y eso es más fácil de construir y de activar en una empresa más pequeña que no en una grande. Claro. Bueno, de todas maneras estamos hablando siempre del proceso de transformación cultural que tienen sus resistencias, o sea que estos 4 pasos que vosotros, digamos, hacéis, utilizáis como herramienta, como palanca, entiendo, de cambio, entiendo que esto, yo seguiría hablando contigo toda la mañana de esto, me parece apasionante, pero me comentas que en vuestra página web tenéis recursos de este tipo a disposición de la gente para que pueda informarse un poco más de cuál es el modelo y lo que hacéis, ¿no? Que es súper interesante para nosotros. Sí, no olvidemos que somos una fundación de interés público y nuestra misión es contribuir a la mejora de todo el tejido empresarial en los países de habla hispana. Eso significa que nuestro centro de conocimiento, que precisamente está ordenado en sus contenidos por los diferentes intangibles de los que hemos venido hablando, la comunicación, la reputación, la marca, la sostenibilidad, o en el lenguaje de los inversores, los 6 capitales. Sí. Eso está accesible de forma gratuita simplemente entrando en la web de Corporate Excellence, que es corporateexcellence.org, suscribiéndose a la newsletter y de forma gratuita se puede uno descargar los contenidos que venimos elaborando y que pues son de ayuda para, en estos momentos nos siguen unos 7.000 profesionales, consultores, académicos y empresas en los países de habla hispana. Me parece súper interesante, además a nosotros que muchas veces
en ese cambio de propósito, en ese cambio del tangible al intangible. Estamos en muchas empresas en ese proceso de que todavía nosotros se nos considera, o a la parte de ser laboral, eso claramente un intangible, y todavía ellos están con una mentalidad muy de tangible, nos puede aportar mucho también a la hora de aportar en el discurso de qué valor podemos aportar nosotros como profesionales en ese capital no tangible de las empresas que está cogiendo cada vez más relevancia, ¿vale? Pues te agradezco muchísimo tu ratito, me estaría hablando toda la mañana porque me parece fundamental e importantísimo lo que hacéis, y porque además tenemos muchos lenguajes y muchas líneas de convergencia. Sí deciros que Ángel estará con nosotros en unas jornadas que se van a organizar en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales el 12 de marzo. Os animo a acercaros y preguntarle directamente porque es una fuente de conocimiento y creo que para nosotros es fundamental que vayamos cogiendo también una mayor visión de que esto no es solamente lo nuestro, sino que es de todos, y también herramientas prácticas como la que vosotros nos podéis facilitar. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Silvia. Estoy encantado de poder colaborar con vosotros. Pues seguiremos haciéndolo. Gracias, Ángel. Muy bien.